Dios les bendiga. Esta es la dispensación de la conciencia. De eso vamos a hablar ahora. Este es el tema número 10 de nuestra serie Dispensaciones Bíblicas. La dispensación de la conciencia sigue inmediatamente al término de la dispensación de la inocencia. Adán y Eva son juzgados y echados del huerto y allí comienza la dispensación de la conciencia. Y se extiende hasta el momento en que el arca es cerrada y comienza el diluvio anunciado por Dios a Noé. Dura aproximadamente 1630 años, pero muchos años, muchos años. ¿Por qué se le llama la dispensación de la conciencia? Se le llama así porque en esa era de la historia humana, de esos 1630 años, los hombres vivieron sujetos a lo que Dios escribió en su conciencia. La conciencia es un rector que Dios ha puesto dentro de nosotros, en el cual ha escrito un código básico de sus leyes. No todas sus leyes, ni su revelación, ni su autorrevelación, sino más bien sus leyes morales en cuanto a la relación de hombres con hombres en la humanidad, me refiero a eso. En la conciencia hay un código de justicia, un código de honor, de lealtad, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que son parte de un bagaje que Dios nos dio para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra y ser personas que socialmente tengan buenos vínculos. Y también hay una conciencia acerca de la existencia de Dios y nuestro deber de que Dios sea adorado. Todo está dentro de esa conciencia. Y hay una conocimiento interior que nos trae la conciencia de que algo es bueno o algo es malo, y que lo malo es castigado y lo bueno es premiado. Bueno, todo eso está en la conciencia y es parte de nuestra conciencia que Dios nos ha dado. Entonces, en esta dispensación los hombres vivirían bajo, regidos por esa conciencia, donde Dios revela algunas cosas acerca de su voluntad y de su persona. Esta dispensación trajo nuevas responsabilidades al hombre establecidas en el pacto llamado adámico. Cuando hablamos de los pactos, dijimos que cada dispensación comienza con un pacto, y el pacto con el que comienza la dispensación de la inocencia era multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla. Ese es el pacto, ¿no es cierto? Y no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así empezó la dispensación y termina con un juicio. Esta segunda dispensación comienza con un pacto. Y en este pacto Dios agrega algunas cosas y habla de maldiciones que estarán sobre la tierra, el trabajo será agravado, las preñeces, los embarazos y partos también. Entonces Dios le da al hombre, no le da un código detallado de moral, pero sí le da al hombre pautas de cómo tendrá que vivir ahora, ya fuera del huerto, en un ambiente hostil o más hostil, o nunca estuvo en un ambiente hostil, pero en un ambiente más agreste, más salvaje, que él tendrá que conquistar, porque el huerto había sido preparado por Dios. Plantó el huerto y lo puso a Adán ahí, pero ahora Adán tendría que plantar sus huertos, Adán tendría que labrar la tierra, Adán tendría que hacer otras cosas que nunca había hecho. Todo cambió para Adán y para Eva. Y entonces Dios le da al hombre esa conciencia, ese rector. Sin embargo, el hombre continuamente sigue fallándole a Dios y desacatando las instrucciones que están y que vienen por la vía de su conciencia. ¿Qué Dios requiere al hombre en esta dispensación? Indudablemente eso, que obedezcan lo que hay en su conciencia,
y las revelaciones que él va dando a través de ciertos siervos que él levantó, que vamos a ver un poco más adelante. Pero el hombre siempre falló, estuvo siempre en enemistad con su Dios, desobedeciendo su conciencia. Y hubo también muchos hombres justos. En un momento hay una gran división, porque cuando Caín mata a Abel y luego viene Set, se levanta Set, ¿no es cierto? El tercer hijo de Adán, el tercer hijo varón. Set, a través de Set se inicia una línea y a través de Caín otra línea. La línea de Set son más bien los que buscan y adoran al Señor, y la línea de Caín son los que se apartan del Señor. Vendría a ser aquellos que son los justos y los impíos. Más o menos esa es lo que ocurrió durante esos miles de años. Crecieron, se multiplicaron ambas descendencias. Pero luego, de aquí para acá, hubo vínculos, relaciones, se mezclaron y se contaminaron, y también estos fueron desobedientes, los de la línea de Set. Así es que Dios llegó a decir, Génesis 6:3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, el Espíritu de Dios venía contendiendo, luchando, tratando de traerlos al arrepentimiento, dándoles oportunidades, mandándole mensajes, pero ellos resistentes a la voz del Espíritu Santo. Entonces, dice, más serán sus días 120 años, que fue la fecha que Dios marcó para que viniera el diluvio, ¿no? La rectitud en esta era, la rectitud requerida por Dios era seguir los principios que eran enseñados a través de la conciencia y a través de los profetas que Dios fue levantando en aquel tiempo. No había una gran revelación de los planes y misterios de Dios. Los profetas sí lo tenían, pero una cosa es lo que el profeta vive y tiene con Dios, y otra cosa es lo que el pueblo puede recibir y lo que el profeta le puede dar, o lo que el pueblo puede entender si tiene oídos para oír. Así es que a veces tienes un profeta lleno de revelación, un hombre o una mujer, un maestro, un mentor lleno de gracia, lleno de cosas, y tienes discípulos que están sordos o no quieren escuchar. Y entonces toda la riqueza que hay dentro de aquella mujer, de aquel varón, rebota. Parece que entienden, pero no entienden. Y entonces esta experiencia ocurrió con los profetas como Enoc, como Noé, que fueron los grandes profetas de ese tiempo, que fueron resistidos. Nunca la gente quiso realmente convertirse y hubo oportunidad, pero ellos la rechazaron y la menospreciaron. En este tiempo, Dios se autorrevelaba de cierta forma. Dijimos que en cada dispensación Dios tiene ciertos requisitos, pero también tiene cierta manera de autorrevelarse. La manera en que Dios se autorreveló en esta dispensación, no vemos que Dios se haya mostrado, haya tenido muchas teofanías, que son apariciones de Dios. No vemos eso, ¿no? Pero sabemos que en general Dios siempre tuvo alguna forma de revelación, de autorrevelación. En esta dispensación, su autorrevelación vino a través de siervos, a los cuales él se les autorreveló y les dio palabras, mensajes, cosas que deberían dar a su pueblo, a la gente de sus generaciones. El primero de ellos fue Enoc. Judas dice acerca de Enoc: de estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, esto dijo Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que hacen impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta palabra se cumplió en el diluvio y tiene un segundo cumplimiento
al final de la gran tribulación. Génesis capítulo 5, versículos 21-24, hablando de Enoc, la historia de Enoc, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue un tremendo siervo del Señor. Hay un libro que él dejó con sus escritos o parte de las revelaciones que él recibió, el libro de Enoc. El libro de Enoc, por alguna razón, no está en nuestras Biblias evangélicas ni católicas, pero sí está en la Biblia de los cristianos coptos, egipcios. Allí conforma parte del canon de la Biblia. Así que Enoc es considerado ahí un libro inspirado por Dios. Y de hecho era un libro muy importante porque Pedro y Judas se refieren a el libro de Enoc. Lo que leí está en Judas. Y Pedro también habla de lo que Enoc revela. Y Jesús también se refiere a cosas en sus mensajes, cosas que Enoc trajo como revelación. Entonces era un libro muy respetado en el siglo I, como un libro de un hombre usado por Dios, un hombre inspirado por Dios, que trajo revelaciones de Dios. Y aquí en la Biblia tenemos palabras inspiradas por Enoc, escritas en su libro, que hablan de juicios venideros, juicios que se cumplieron y juicios venideros. De manera que tenemos un gran respeto por el libro de Enoc. Creo que todo cristiano debiera leerlo y apreciarlo por lo que Enoc cuenta y dice en su libro. Y ahí cuenta algunas cosas acerca de cómo los hombres de su generación eran resistentes al mensaje que él traía y no querían creer. El segundo de los hombres más importantes de este tiempo fue Noé. Noé, al que más conocemos, evidentemente. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y Pedro dice: no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así se revelaba Dios con profetas que venían y traían mensajes. En este tiempo hay ciertas cosas que los hombres llegaron a saber acerca de cómo agradar a Dios. Por ejemplo, sabían que había que sacrificar desde el tiempo de Abel, que es el primero que sacrifica, ¿no es cierto?, animales. Esto es una revelación que ya viene y todas esas generaciones lo hicieron. Había que invocar a Dios. En Génesis 4 conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así es que la invocación en nombre del Señor era parte de la vida espiritual que Dios requería de ellos. Había que vivir rectamente. Y eso es lo que vemos, que en el caso de Noé vivía rectamente para con Dios, y por eso él fue salvado del diluvio. Y todos los rectos en todos los tiempos han tenido salvación del Señor. Hay que caminar con Dios. Este es otro asunto. De Enoc se dice que caminó con Dios y de Noé se dice que caminó con Dios. Había un vínculo, había una relación, había una comunión, había una unidad. Caminar con Dios no es que Dios camina contigo, tú trazas la ruta y Él va detrás de ti, sino al revés. Él traza la ruta y tú vas con Él. Es como el hijo que va de la mano del padre. Y esta relación había que tener con Dios
y era lo que Dios esperaba de los hombres en este tiempo de la dispensación de la conciencia.